Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine el ángulo θ entre los dos cables, ¿sí? Entonces, como datos tenemos la siguiente figura, y aquí están los cables, ¿sí? Entonces, para determinar este ángulo θ, si nos damos cuenta nos dan las fuerzas, pero en este caso no es necesario las fuerzas. Para yo encontrar el ángulo entre estos dos cables o entre dos líneas, yo solo debo saber una cosa, que son las coordenadas de los puntos, es decir, este cable ¿dónde va? Desde A hacia C. Necesito la coordenada del punto A y la coordenada del punto C. Y este cable ¿dónde va? Va desde A hacia B. Necesito la coordenada del punto A y la coordenada del punto B. Entonces, una vez que yo tenga estas coordenadas de cada uno de estos puntos, yo puedo hacer el cálculo de este ángulo. Entonces, por favor, presten mucha atención aquí. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto A? Entonces, estas coordenadas están basadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, desde el origen, que es donde se intersectan los tres ejes, aquí está el origen, debo llegar hasta A, pero me puedo mover en líneas que sean paralelas al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces comienzo, desde el origen me voy hacia acá. Entonces me estoy moviendo en el eje X, ¿sí? Esta distancia de que me muevo, ¿cuánto es? Es de 2 metros. ¿Y esta distancia es positiva o negativa? Recuerden, cuando yo hago un movimiento, si me acerco hacia el eje, depende si hablo del eje X, del eje Y o del eje Z. En este caso hablo del eje X. Si yo me acerco hacia el eje X, yo digo que esta distancia es positiva, así que este 2 metros voy a considerarlo como positivo. Luego me muevo hacia acá. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela al eje Y. Me muevo en este caso 3 metros. Recuerden que estaba aquí y me muevo hacia acá, es decir, hacia la izquierda. Con respecto al eje Y, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando del eje Y. Cuando yo me alejo del eje Y, yo digo que esta distancia es negativa, así que esta sería de menos 3 metros. Y finalmente me muevo en el eje Z. Me muevo en esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela al eje Z. Estaba aquí, recuerden, y me voy hacia arriba. ¿Cuánto me estoy desplazando? 3 metros. Y este desplazamiento me estoy yendo hacia arriba, básicamente me estoy acercando hacia el eje Z. Entonces, cuando yo me acerco hacia el eje Z, yo digo que esta distancia es positiva. Entonces, vamos a anotar las coordenadas de este punto para poder hacer el diagrama. Entonces, esta sería la coordenada del punto A. Recuerden que primero va la coordenada en el eje X, luego va la coordenada en el eje y al final va la coordenada en el eje Z. En el eje X era 2 metros, positivo. En el eje Y era menos 3 metros. ¿Por qué? Porque se alejaba del eje Y. Y en el eje Z era 3 metros, positivo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, pero para el punto B. Entonces, acá está mi punto B. Asimismo, como hicimos para el punto A, me ubico en el origen y me debo mover debo llegar hasta el punto B moviéndome a través de los ejes X, del eje Y y del eje Z. Entonces comenzamos con X. Si nos damos cuenta, en X es esta línea de aquí, pero no hay ninguna distancia que recorrer en el eje X, ¿sí? Por lo tanto yo digo que es 0. Ahora me muevo en el eje Y, las líneas que son paralelas al eje Y, en este caso de aquí hacia acá. Entonces, ¿qué distancia he recorrido? 3 metros. Recuerden que estaba aquí y me moví hacia acá. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esa distancia es positiva. Así que esta distancia de 3 metros, que corresponde al eje Y, sería positivo. Y luego, en Z, si nos damos cuenta, ya llegué al punto B. Entonces ya no me debo mover en Z. Entonces, al igual que en X, en Z, aquí la posición sería 0. Entonces, una vez que yo establezca esto, asimismo, tengo la coordenada de mi punto B, que sería 0 en X, 0 metros en X porque no me moví en X, luego me muevo 3 metros positivo en Y y luego 0 en metros en Z, ¿sí? Esa sería la coordenada de mi punto B. Y ahora vamos con la coordenada de mi punto C. Asimismo, desde el origen debo llegar hasta C, pero solo me debo mover en líneas que sean paralelas al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces comienzo, aquí está el origen y me muevo hacia acá. ¿Esta distancia de cuánto es? Es de 2
metros. Recuerden que estoy en el origen y me muevo hacia acá. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Me estoy alejando del eje X porque esta línea es paralela al eje X y desde el origen yo me voy hacia acá. Como me alejo del eje X, yo digo que esta distancia es negativa. Realmente estos 2 metros en X sería negativo. Ahora me muevo en Y, que sería esta línea de aquí. Recuerden que yo me quedé aquí, me muevo hacia acá. Esta distancia ¿de cuánto es? De 3 metros. Y esta distancia es positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba aquí y me muevo hacia acá. Entonces, esta distancia, me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando en una distancia yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta distancia es positiva. Así que esta distancia de 3 metros en Y sería positiva. Y finalmente vamos con Z. Recuerden que me quedé aquí. Ahora me muevo en las líneas que sean paralelas al eje Z. En este caso esta línea de aquí. Entonces desde aquí subo y recorro esta distancia. Esta distancia es de 4 metros. Ahora debo saber si es positiva o negativa. Recuerden que estaba aquí y subí. Como estoy subiendo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acercando hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta distancia es positiva. Así que este 4 metros sería positivo. Entonces la coordenada de mi punto C será positivo. Recuerden que el primer número siempre es la distancia en el eje X, el segundo número es la distancia en el eje Y y el tercer número es la distancia en el eje Z. Siempre va en ese orden. Entonces, una vez que nosotros hayamos ubicado estos 3 puntos, establecemos unos vectores posición. Entonces, en el punto donde se forma el ángulo va a ser nuestro origen, ¿sí?, de nuestros vectores. Entonces, recordemos que el ángulo donde se forma en el punto A. Entonces en el punto A va a ser el inicio para formar 2 vectores. Un primer vector, recuerden, aquí va a ser el inicio, entonces el otro punto va a ser el final. Entonces establezco un vector posición desde A hacia B. Este vector posición se conoce vector posición AB. ¿Por qué? Porque empieza en el punto A y termina en el punto B. Y luego establezco mi segundo vector posición, que sería el vector posición AC. ¿Por qué? Porque empieza en A y termina en C, ¿sí? Recuerden que el inicio de los vectores siempre va a ser donde se forme el ángulo, ¿sí? Entonces ya tengo el vector posición AB y el vector posición AC. Una vez que haya planteado esto, finalmente tengo donde se ubica el ángulo. Aquí se encuentra este ángulo. Con estos datos es más que suficiente para poder encontrar este ángulo θ. Una vez planteado esto, procedemos con el diagrama de fuerza y en el diagrama de fuerza obtenemos esto de aquí, ¿sí? Ya recuerden que ya acabo de recién explicar esta parte, así que vamos a lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo del vector posición AB. ¿Por qué? Una vez que yo tenga todo esto, para yo poder calcular el ángulo, yo necesito 2 cosas. Debo conocer cuál es este vector AB, el vector posición AB, y aparte debo saber la magnitud del vector posición AB, es decir, la longitud de este vector, ¿sí? Entonces debo conocer el vector AB y la magnitud de este vector. Muy bien, comencemos. Vamos a comenzar con el cálculo del vector AB y la magnitud del vector AB. ¿Sí? Comencemos. Entonces vamos a recordar algo muy importante. Recordemos lo siguiente. El vector posición AB, aquí falta algo, perdón, me salté. Recuerden, el vector posición AB es igual a ¿qué? A la posición del punto B menos la posición del punto A, ¿sí? ¿Qué quiere decir la posición del punto B? Las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Entonces, la siguiente relación es lo siguiente. Recuerden que el punto B tiene una posición en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y asimismo, el punto A tiene una coordenada en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a reemplazar las coordenadas de los puntos, ¿sí? Entonces, cada vez que reemplacemos una coordenada, por favor, acostumbremos a usar paréntesis. Sé que es un paso tedioso, pero en algunos casos todavía no, por no hacer este simple paso, nos confundimos en signos. Yo hago esto para que sea una explicación más comprensible. Sin embargo, si es que alguno cree que está en capacidad de hacerlo sin los paréntesis, pues puede hacerlo, pero se puede equivocarse, nunca hay que confiarse. Muy bien, entonces vamos a ver, esta es la posición del punto B en X, en Y y en Z. Recordemos B, ¿cuál era? 0, 3, 0 y reemplazamos 0, 3, 0. Y esta es la coordenada del punto A en X, en Y y en Z. Asimismo,
menos, y siempre reemplazo en un paréntesis cuando yo reemplazo una variable. La posición del punto A, ¿cuál era? 2 menos 3, 3. 2 menos 3, 3. ¿Sí ven? Ahora que hice esto, vamos a eliminar los paréntesis. ¿Cómo se eliminan los paréntesis? Multiplicamos el signo que está fuera del paréntesis por el signo que está dentro del paréntesis. Cuando no haya ningún signo, se sobreentiende que está el positivo. Entonces, aquí sería más por más, más. Menos por más, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por más, más. Menos por más, menos. Entonces, haciendo esa multiplicación de signos, para poder eliminar esos paréntesis, tendríamos los siguientes valores, ¿sí? Ahora que tenemos estos valores aquí, debemos hacer la respectiva suma o resta. Entonces, 0 menos 2, menos 2. 3 más 3, 6. 0 menos 3, menos 3. ¿Sí? Y finalmente eliminamos estos últimos paréntesis. Asimismo, más por menos, menos. Más por más, más. Más por menos, menos. Entonces tendríamos el vector posición AB es de menos 2i más 6j menos 3k metros. Este es el vector posición AB. Entonces ahora debo saber la magnitud de este vector, es decir, la longitud de este vector. Entonces recuerden que la longitud del vector posición es igual a xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado más zb menos za al cuadrado. Es decir, la posición del punto B menos la posición del punto A. Entonces recuerden, xb menos xa, ¿a dónde está? Al lado de la y. Este valor que está aquí, el menos 2, es lo mismo que está acá. Yb menos ya es igual a los 6 positivo. Y zb menos z es igual al menos 3 que está acá. Entonces, simplemente reemplazo. Entonces, xb menos xa, ¿cuánto era? Menos 2. Yb menos ya, 6 positivo. Zb menos z, menos 3. Recuerden que esto se mide en metros. Entonces reemplazo cada uno de estos valores, elevo al cuadrado, realizo la respectiva suma y saco la raíz cuadrada. Y la longitud del vector AB es de 7 metros, ¿sí? Entonces ya tengo el vector posición AB y la longitud de este vector. Lo que hice para el vector AB, voy a hacerlo para el vector AC. Entonces, asimismo, comenzamos con lo que es el cálculo del vector AC y de la magnitud del vector AC. Entonces, el vector AC, ¿a qué va a ser igual? A la posición del punto C menos la posición del punto A. Sí, recuerden, siempre es punto final menos punto inicial. ¿Sí? Entonces, recordemos que sería de la siguiente manera: la posición del punto C en X menos la posición del punto A en X. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Reemplazamos cada una de estas coordenadas, ¿sí? Primero reemplazamos los valores del punto C. Recordemos los valores del punto C: menos 2, 3 y 4. Menos 2, 3 y 4. Y la posición del punto A: 2 menos 3, 3. 2 menos 3, 3. Si ven aquí, simplemente reemplazamos. Una vez que reemplazamos, eliminamos estos paréntesis, ¿sí? Multiplicando el signo de afuera con el signo de dentro. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por más, más. Menos por más, menos. Ahora realizamos la respectiva suma o resta. Menos 2 y menos 2, menos 4. 3 más 3, 6. 4 menos 3, 1. Ahora que hicimos esto, eliminamos estos últimos paréntesis, asimismo multiplicando el signo de afuera por el signo de dentro. Más por menos, menos. Más por más, más. Más por más, más. Entonces el vector posición AC va a ser de menos 4i más 6j más k metros. Recuerde que cuando queda 1, simplemente se escribe la k, no se escribe el 1. Muy bien, entonces ya tengo el vector posición AC. Ahora debo calcular la longitud de este vector. Entonces la longitud del vector AC va a ser igual a xb menos xa, ¿cuánto era? Menos 4. Yb menos ya, ¿cuánto es? 6 positivo. Y zb menos za, ¿cuánto es? 1 positivo. Entonces, esto recuerde que se mide en metros. Reemplazo cada uno de estos valores, ¿sí? Una vez que reemplace, elevo al cuadrado, realizo la respectiva suma
y finalmente saco la raíz cuadrada y sé que la longitud del vector AC es de 7.280 metros. ¿Ya? Muy bien, ahora que ya tengo estos valores, puedo hacer el cálculo del ángulo θ. Entonces, ¿cómo sería? Recordemos lo siguiente. El coseno entre dos vectores posición, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Coseno del ángulo que yo quiero conocer es igual al vector posición AB, que es uno de los vectores, por el otro vector posición, que en este caso el otro vector es el vector posición AC. Este es un producto punto, multiplicado por la magnitud del vector AB, es decir, el uno de los vectores, por la magnitud del vector AC, por la magnitud de los otros vectores. Entonces reemplazamos estos datos. El vector posición AB, ya habíamos calculado, es este de aquí. El vector posición AC, también lo calculamos, es este que está acá. La magnitud del vector AB es esta de aquí. La magnitud del vector AC es esta de acá. Entonces, recordamos, vamos a multiplicar, ¿sí? Recordemos, cuando multiplicamos vectores, multiplicamos los valores de I con I, los valores de J con J y los valores con K con K. Y estos J y estos K se eliminan automáticamente cuando tenemos el producto de dos vectores. Entonces, recordemos siempre primero con los signos. Menos por menos, más. 2 por 4, 8. Más por más, más. 6 por 6, 36. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Muy bien. Entonces, para que quede de una manera más clara, voy a separar este proceso, ¿sí? Entonces, menos 2 por menos 4 se multiplica, ¿sí? Solo I con I, J con J y K con K. Y esta I, esta J y esta K se eliminan cuando hacemos esta multiplicación entre dos vectores, ¿sí? Entonces, siempre entre paréntesis, ¿sí? Como cuando hacemos esto de entre paréntesis, ponemos menos 2 por menos 4, entre paréntesis. Más, aquí siempre vamos a colocar más. Y aquí siempre vamos a colocar más. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta multiplicación aquí y acá, ahí me va a salir el signo verdadero, ¿sí? Entonces aquí reemplazamos 6 positivo entre paréntesis y 6 positivo entre paréntesis, más, ahora voy con K. Menos 3 por 1 positivo, menos 3 por 1 positivo. Reemplazo siempre entre paréntesis y pongo el signo más. Y aquí, metros por metros, metros cuadrados. Acá, 7 por 7.180, 50.961. Metro por metro, metro cuadrado. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica. Entonces voy a tener lo siguiente. Lo que les dije al inicio. Menos por menos, más. 2 por 4, 8. Más por más, más. 6 por 6, 36. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. ¿Sí? Ya se eliminaron, realicé la respectiva multiplicación, ahora hago la respectiva suma y resta, y tengo que coseno de θ es igual a 41 dividido para 50.961, realizo la división que tiene un valor de 0.805, despejo θ, entonces θ va a ser coseno a la inversa de 0.805, entonces el valor de este coseno a la inversa es de 36.434 grados. Recuerden que el libro me pide siempre la respuesta con 3 cifras significativas. Como me está pidiendo el ángulo θ, yo debo expresar este valor solo con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Entonces, solo serían estos 3 números de aquí y el resto debo borrar. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 3 es menor a 5, no redondeo. Entonces el ángulo, simplemente borro esto y el ángulo tiene un valor de 36.4 grados. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un siguiente video.